Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero. Lo invitamos para analizar la situación del mercado del petróleo, las perspectivas, la oferta que existe, y hablaremos también de la situación interna en donde ha caído la producción petrolera, a la par de la caída también del precio del crudo en el mercado internacional. ¿Cómo ve este panorama, ingeniero Raúl Ortiz, en medio de una decisión de la OPEP de aumentar la oferta de petróleo? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un saludo a usted y a la audiencia en general. Mire, la situación es bastante buena para los consumidores, para países como Estados Unidos, y no es buena para los países productores como Ecuador. La situación es bastante compleja. El petróleo ha caído desde el comienzo del año voy a hablar del petróleo de Ecuador, de $67, actualmente alrededor de 52. Eso es una caída enorme. Y esto se debe a dos razones, la caída del petróleo. En primer lugar, la sobreproducción, ¿no? En este año, en el 25, se estima ahora que hay una sobreproducción de 2 millones de barriles. La EIA, la Agencia de Energía, estima que para el próximo año puede subir ese exceso de producción hasta 4 millones de dólares. Eso es lo que pone presión al precio, y se estima que el próximo año el precio puede estar del WTI, el crudo referente al crudo de Ecuador, en alrededor de $50, lo que pondría el crudo de Ecuador en $42. Eso sería una verdadera calamidad. Obviamente, estos son estimados, son pronósticos. Los precios pueden cambiar también. Si hay una guerra más grande ahora en tal parte o a tal parte, el precio sube por un tiempo, pero la tendencia es negativa. Y en eso tiene mucho que ver, Miguel, la posición del presidente Trump, ¿no? El presidente Trump puso como uno de sus pilares en su campaña bajar el precio del petróleo para rebajar los costos, digamos, del impacto de eso en la economía de Estados Unidos. Y él está poniendo mucha presión, especialmente a Arabia Saudita, ¿ya? Y a la OPEP para que suban la producción, y Estados Unidos ahora es el país productor más grande del mundo. Obviamente ellos también tienen un fuerte impacto en esta cuestión del precio. En ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que tiene el Ecuador en las condiciones actuales? Mire, la perspectiva no he oído, porque yo no ha habido ninguna declaración oficial sobre el asunto de estos precios. Lo que ha habido es que ha habido una reducción en la proforma. El precio del petróleo en la última proforma reciente, creo que hace una semana, lo bajaron a 53.3, ya $53 más o menos, que está más o menos acorde con lo que está el precio ahorita, no a lo que podría estar, o esperamos que no, el próximo año, que podría ser mucho menos. Ahora, el impacto de Ecuador es enorme a la economía del país, especialmente al presupuesto del Estado. Eso es lo que no es, porque todos los ingresos petroleros van al presupuesto del Estado 100%, porque todo lo vende el Estado. La diferencia con eso, yo he oído, por ejemplo, que dicen que bueno, que las flores están aumentando, que el banano también, el camarón, y que eso compensa esta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Los ingresos petroleros van directamente al erario nacional. Los ingresos o los netos del camarón, de las flores, van a los dueños de los negocios. Obviamente ellos eventualmente pagarán cierto impuesto de la renta, una cantidad relativamente menor. Entonces el desbalance al presupuesto del Estado es muy impactante, porque eso, de ahí es donde sale pues dinero para las universidades, para las medicinas, para la seguridad. Ahora, en el mercado internacional, ¿cómo ve las perspectivas al cierre de este año, ingeniero Ortiz, y el nuevo año, con este planteamiento que hiciera la OPEP de aumento de la producción? Bueno, las perspectivas que la ven no la ven muy buenas. Las perspectivas la ven
que se puede mantener el precio, al menos por esta semana, por estos días, en alrededor de $60, ¿no? El WTI, que es lo que está ahora. Para el próximo año se espera más, y yo creo que eso tiene que ver también con se espera tal vez una caída más fuerte. Lo que eso tiene que ver también es con el aumento de la producción de países como Brasil y como Guyana, ¿ya? Ellos son los que están moviendo ahora, afectando esto, porque Guyana está subiendo la producción enormemente con unos gigantescos descubrimientos, y están a cargo de compañías como Exxon, como Chevron, que son compañías muy fuertes con gran capacidad económica y tecnológica, que ellos pueden volar rápido a aumentar la producción en esos países, ¿no? Ahora, el petróleo que viene de Medio Oriente va a aumentar la producción, ¿puede hacer caer el precio en el mercado internacional? Bueno, sí, y ese es el punto. El regulador de ahí es Arabia Saudita, ¿ya? Porque Arabia Saudita es el único país que tiene la capacidad de aumentar a su libre albedrío 1 millón o hasta 2 millones de barriles, ¿ya? Entonces, eso es, y eso lo está haciendo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo así? Pues si Arabia Saudita, el gran productor, no le interesa pues que baje el precio, ¿ya? Entonces, ahí vienen las condiciones geopolíticas, ¿no? Las condiciones geopolíticas, que esto lo hacen también en parte para controlar a Rusia, para bajar los ingresos de Rusia, para que baje el petróleo. También lo hace Arabia Saudita para sacar del mercado a competidores, ¿no? A competencia que se le está llevando parte del mercado. Es una condición complicada, pero la voluntad ahí en la OPEP, el que manda es Arabia Saudita, y Arabia Saudita, por otro lado, también tiene presión y tiene muy, muy estrecha relación con el presidente Trump, que quiere que el petróleo esté bajo. Es decir, Estados Unidos con su política puede determinar también el que el precio del petróleo siga deprimido, siga hacia abajo. Bueno, sí, porque tiene mucha presión. Recuerden ustedes que Estados Unidos básicamente es el que garantiza la seguridad de países como Arabia Saudita y como Kuwait. Recuerda en las invasiones anteriores. Entonces, ellos sí están sujetos a cierta presión que le puede poner especialmente el presidente Trump, ¿no? Con sus características, digamos, de que él no pide favores, él exige hasta cierto punto cierta forma de actuar de ciertos países. En el caso ecuatoriano, uno de los desafíos ha sido recuperar la producción petrolera. ¿Cómo lograr eso? Bueno, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿ya? Las posibilidades, porque básicamente, en base a su pregunta, usted diría, bueno, ¿qué puede hacer Ecuador? ¿Ya? Bueno, hay dos cosas. Esto es como cualquier negocio. Si me bajan las ventas, ¿ya? Tengo que compensarlo con baja de costos. En este caso, hay dos formas de al menos tratar de nivelar esto. La una es aumentar la producción, digamos, si el precio ha caído 20%, aumenta la producción 20%, pero Ecuador no tiene la capacidad para hacerlo eso. El aumento de la producción no ha existido en Ecuador, ha caído la producción constantemente y no hay la inversión, no existe la inversión, ¿no? Ni va a venir, y peor aún con precios más bajos. Entonces la posibilidad de que suba la inversión la producción significativamente son bien bajos. La otra es el asunto de la reducción de costos. En un artículo que yo escribí en El Universo decía que el problema que tiene Ecuador es que no puede ajustar los costos fácilmente, porque los costos son en gran parte costos fijos. Eso es porque una gran parte de los costos del petróleo, de Petroecuador, van al pago de las tarifas que se les pagan a las compañías de servicio y a las compañías petroleras privadas. Y esas tarifas son fijas, no dependen del precio. Entonces ahí tiene una especie de camisa de fuerza. Como hemos hablado antes, esto es un asunto estructural, no es coyuntural. Tiene que haberse unos cambios fundamentales en la política petrolera para tratar de resolver estos problemas que van a seguir ocurriendo.
Y las perspectivas en el mercado internacional con los dos referentes del mercado del Brent Mar del Norte y el WTI, que sirve como referente para nuestras ventas. Bueno, las perspectivas, mire, las da, vuelvo a repetir, son pronósticos, ¿no? La EIA, que es la Agencia de Energía, que no es política y es de nivel mundial, estima que para el próximo año puede estar en alrededor de $50, ¿ya? Y yo he hablado acá con ejecutivos de Exxon, de Chevron y de otras compañías, y me dicen que ellos están usando un precio WTI de $50 en sus análisis económicos, ¿ya? Para todas las compañías. Dios no quiera que pase eso, porque si eso pasa, baja de 60 a 50 el WTI, el petróleo se pone a 42, y ahí estamos básicamente arrojando fuertes pérdidas del Ecuador económicas en la parte petrolera. Claro, más aún cuando al menos este año estuvo presupuestado ingresos por alrededor de $63 del barril. Exactamente, bueno, 67 inicialmente. Así es. De ahí la cambiaron a 63 y ahora la han cambiado a 53. El asunto es que el problema es doble, Miguel, no solamente que es la caída del precio, sino la caída de la producción. Pues en este año se espera que se va a terminar el año con 435, esos son como 40,000 barriles menos que el año pasado, ¿ya? Entonces, 40,000 barriles menos por día al año son 15 millones, eso equivale a unos 800 millones, si subes el efecto de la caída del precio. Estamos hablando con respecto al 24, estamos hablando de una caída de ingresos alrededor de $2,000 millones, que es una caída bien fuerte. Claro, va a impactar eso en los ingresos al Estado ecuatoriano y de manera especial a través de las exportaciones del petróleo, ingeniero. Así es, pero desmenuzando, ese petróleo va también a pago de municipios, va en el oriente, va a pagos de universidades, ahí está conectado con muchos aspectos que puede causar mucha preocupación, ¿no? En todos esos diversos organismos. Entonces, sí es sinceramente, es preocupante y no son cosas que se pueden arreglar muy fácilmente. Lo que sí tiene que haber es una reducción de costos, pues eso es normal. Si a usted le bajan el sueldo 30 o 40%, lo puede seguir gastando igual, pues es tan elemental como eso, ¿no? Claro, es decir, bajan los ingresos, bajan los egresos, es decir, ajustar en la medida. No hay otra alternativa, porque no se puede seguir endeudando de esa manera. Mire, acá las compañías, la Chevron, la Exxon, han anunciado cortes y ya lo han realizado, cortes de hasta 25% de sus costos. Pero esos costos van principalmente a costos de personal, ¿ya? El problema que tiene Ecuador es que es muy difícil sacar a la gente, ¿no? Y muy costoso, es más costoso. Ahí tiene que ser los desahucios, ¿ya? Los pagos enormes. Y en esos volúmenes grandes de salida no existe el dinero para hacer esos pagos. O sea que estamos en una situación, digamos, bastante difícil, ¿no? Una especie de las manos semi-atadas, como decía yo. ¿Ah? Ahora, ¿cuáles son las opciones, las alternativas frente a este panorama, ingeniero Ortiz? Bueno, las alternativas es reducir los costos, de alguna manera buscar, digamos, financiamiento, ¿no? Para poder hacer eso. La otra cosa es aumentar la producción rápidamente. Es muy difícil, no imposible. Existen pero para eso, quizás una de las cosas que se puede hacer, Miguel, es negociar con las compañías de servicios, las compañías privadas que manejan alrededor del 60 a 65% del petróleo. Ellos tienen contratos de tal forma de que tienen ciertas inversiones que realizar cada año, y en base a eso
se les paga la tarifa. Quizás tiene que hacer una revisión de esas inversiones e irse a medidas que puedan aumentar la producción en más corto plazo, ¿ya? Porque, digamos, la única forma de sacar más producción es de los campos actuales. Y los campos actuales están, la mayoría de ellos están en manos, directa o indirectamente, de esta compañía de servicio. Entonces es un asunto que hay que sentarse a negociar, hay que sentarse a cambiar lo que haría usted en su propia situación personal, en su casa. Si le baja los ingresos, va a tener que decir, mira, ya no podemos tomar las vacaciones, ya no tenemos 2 carros, tengo que vender un carro, algo así. Y eso no se ve, al menos yo no he oído nada de esas cosas. Claro. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero que nos atiende desde los Estados Unidos. Quiero dejar planteada una inquietud, ingeniero Ortiz. ¿Cuáles son las alternativas frente a este panorama? Por ejemplo, pudiera ser la concesión de campos importantes que hay en el país, como el campo Sacha, en manos privadas, que sería una manera de compensar la pérdida de los precios con la debida explotación de los campos en el Ecuador, como el campo Sacha. Vamos a la cadena y volvemos con el ingeniero Raúl Ortiz. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad se toma por aire y tierra la minería ilegal en sector La Chonta, Cantón Pucará, provincia de La Suay. 1.500 efectivos de seguridad se desplegaron por aire y tierra para retomar el control total de la zona. Con el uso de artillería pesada y el apoyo de aviones Super Tucano, se destruyeron procesadoras, 22 bocaminas y 28 campamentos en los que se extraía oro, que era comercializado ilegalmente para sostener la economía criminal de grupos armados como los choneros, quienes también se dedican al contrabando de armas, extorsión y microtráfico. En el operativo, en el que se eliminaron 12 hectáreas, se confiscaron también 3 excavadoras y se detuvieron a 4 personas. El accionar del bloque de seguridad busca neutralizar las actividades ilícitas que afectan la seguridad de la ciudadanía y el medio ambiente, garantizando la protección de los recursos naturales. La ofensiva contra la minería ilegal no se detiene. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete de la mañana, 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero, que nos atiende desde los Estados Unidos. Ingeniero Ortiz, decía, entre las alternativas pudiera ser la concesión de campos como Sacha, un campo importante, a manos privadas, en una manera de compensar la pérdida a través de los precios del crudo ecuatoriano. Bueno, sí es una medida favorable con la cual yo estoy a favor. El asunto es que todas esas cosas toma tiempo, Miguel, hacerlas bien. Eso, el campo Sacha debe ser sujeto a una licitación internacional, ¿ya? En la que concurran muchas compañías, y va a haber mucho interés en ese campo, ¿no? Recuerda que la vez pasada ya falló. Se trató de hacer de país a país, especialmente con el gobierno chino, y al final no se hizo un pago que se esperaba que se haga al comienzo. Si hubiera sido posible, si hubiera sido una licitación internacional, hubiera habido tal vez 2 o 3 o 4 ofertas y se podía haber tomado la segunda, la tercera o la cuarta, ¿no? Pero esas cosas toman tiempo, Miguel, para hacerlas bien. Y yo calculo que siquiera el proceso de licitación tomaría 1 año, ¿ya? Desde que comienza, arranca hasta esto. Las compañías necesitan tiempo para hacer estudios, Miguel. Si estamos hablando de inversiones de 1.000 millones, 800 millones, nadie va a invertir eso sin hacer estudios muy fuertes, ¿no? Entonces, eso toma tiempo. El campo Sacha, además de eso, sí puede subir, supongo, unos 20,000 barriles más. Pero el volumen de eso
no es tampoco tan grande, 20,000 contra 400,000, contra 500,000. Es favorable, pero no hay medida fácil, eso hay que enfatizar, pero por otro lado, así toma un poco más de tiempo, tiene que ya estar tomándose las medidas para cambiar el rumbo de la producción petrolera. Afortunadamente sí hay potencial, pero ese potencial es difícil de sacar, ya lo fácil se ha hecho, ya no es nomás de hacer más pozos de relleno, ya, y sacar más petróleo, ya no, eso ya no está dando. Entonces tiene que hacerse recuperación secundaria, tiene que hacerse exploración que no se han hecho en 20 años. Entonces es un problema muy profundo y que no va a salir, no se puede curar una enfermedad grave rápidamente, un día o 2 días con una pastilla de dolor. Ahora, por un lado, decíamos la concesión de campos importantes como Sacha. Por otro, ¿cómo lograr nuevas operaciones que permita descubrir y aumentar reservas? ¿Hay esa posibilidad en el territorio ecuatoriano? Mira, sí existe la posibilidad, porque la mitad del oriente no está explorado y ahí hay potencial, ¿ya? El asunto, ustedes me dirán, Raúl está muy pesimista por todos los lados que lo ven. Bueno, yo no soy pesimista por naturaleza, si no hubiera llegado a ser ejecutivo de una compañía grande. Pero el asunto es verdaderamente que estos problemas se han venido acumulando en 20 años, no se han resuelto, y se los trata de resolver en 1 mes o 2 meses, no va a ser posible. La exploración toma tiempo, toma siquiera 3 a 4 años explorar, ¿no? Estudiar y hasta decidir si se desarrolla un campo o no. Entonces, estamos hablando de 4 años. Quizás lo que presenta una mejor posibilidad, además de eso, hay un problema de seguridad enorme en el oriente. Las posibilidades de que vengan compañías allá a meterse al oriente 3 o 4 años de explorar son muy bajas. La posibilidad más grande es en la zona de la costa, ¿ya? Pero ahí también veo demoras en la exploración del Golfo de Guayaquil, que yo llamo, ¿no? Entonces, eso podría ayudar, digamos, rebajando el uso de combustibles que nos ahorraría petróleo para poder exportarlo. Ahora, para hacer acciones de exploración se requieren ingentes recursos. Si el Estado ecuatoriano tiene limitaciones, ¿no se puede esto abrir a la inversión extranjera para que haga estas tareas que no puede cumplir el Estado ecuatoriano? Exactamente, yo estoy a favor de eso. A lo que yo quiero decir es que hay dificultad. El Ecuador no tiene una buena imagen afuera, ¿ya? Por lo que ha ocurrido anteriormente con la Texaco, con la Chevron, con la Occidental, ya, con los cambios en los términos de los contratos. Entonces hay que hacer cambios para asegurar para la seguridad jurídica del país. Entonces tú puedes tener un producto, pero si no confías en el que te lo vende, que te lo puede después cambiar o cambiar el contrato, la gente no viene, pues, Miguel, ¿ya? Entonces, eso hay que hacer. Si no se hace eso, ya han pasado, este gobierno se ha hecho. Han hecho 2 intentos de licitaciones, digamos, hubieron un kick-off hace poco, se han enviado comunicaciones a compañías para que inviertan, y hasta ahora no ha venido nadie, ¿ya? Es porque no se han hecho los cambios. Las compañías se fueron. Lo que se necesita hacer en el Ecuador requiere compañías grandes, de compañías de alto impacto, que son justamente las que las sacaron en un gobierno anterior. Entonces, para que regresen, como mínimo, tú tienes que deshacer las razones por las cuales se fueron, porque son los cambios de contratos, ¿ya? Ahora se ha agudizado más con el problema del arbitraje, ¿ya? Entonces, el arbitraje con la CIADI, que era la única defensa que tenían las compañías, ya no existe. Entonces, estamos hablando de cosas que se han venido acumulando, Miguel, hace muchos años, y que nos encontramos ahora en la situación. En este gobierno le ha tenido que tocar enfrentar ese tipo de cosas. Y no son cosas fáciles, son cosas profundas, no son cosas rápidas. Entonces, el asunto es bastante serio.
Claro, no se va a poder arreglar, pero hay que sentar las bases para una apertura, primero con seguridad jurídica, segundo con reglas de juego claras que permita la atracción, porque si no hay eso, no va a haber atracción en la inversión extranjera, ingeniero Ortiz. Claro, y yo agregaría otra cosa. Usted ha oído los volúmenes que se hablan, que necesitamos 40 mil millones de dólares, 45 mil. Esa es una cantidad enorme. Incluso para Exxon, para Chevron, para todas, ¿ya? Entonces, eso va a requerir mucho escrutinio. Ahí también, además de lo que usted mencionó, hay otro factor, que es el factor que yo llamo la estructuración de la propuesta. Tiene que ser atractiva, pues. Y si queremos inversiones grandes, tenemos que ofrecerle a compañías grandes. Y las compañías grandes quieren ya negocios grandes. Ellos no vienen por cosas pequeñas, no vienen solamente por un campo, no vienen por Sacha solo, sino que quieren áreas más grandes para explorar. En el Golfo de Guayaquil no vendrían por amistad solo, sino amistad los reúnes con 4 bloques y le dicen, mire, venga, revitalice amistad, ¿ya? Y le damos 4 bloques para que ustedes exploren, ¿no? Para determinar si tiene que puede tener un impacto mucho más grande en su compañía. Así es como ellas operan, pero no hay una comprensión de qué es lo que ese cliente necesita y cómo diseñar el producto para ese cliente. Como usted dice, ingeniero Ortiz, esto va a tomar su tiempo. Sin embargo, si no se empieza hoy, ¿cuándo se va a iniciar? Porque esto es parte de un proceso, no se lo hace de la noche a la mañana. Y si Petroecuador no tiene la capacidad financiera y tampoco la capacidad tecnológica, entonces campos como el de Sacha, o lo que usted dice, la explotación de gas, no solo en el campo Amistad, en el Golfo, sino de otros campos, podría compensar la caída de los precios en el mercado internacional. Bueno, Ecuador no tendría impacto a nivel internacional porque los volúmenes de que estamos hablando todavía son pequeños. Pero las compañías siguen invirtiendo, Miguel, ¿ok? Incluso con petróleo a 50. O sea, lo que pasa es que son más cuidadosos en su inversión. Es como cuando usted tiene menos ingresos, usted más cada dólar lo está chequeando, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso se está yendo. Ecuador no es atractivo por los problemas que yo digo. Si hay recursos, pues son recursos difíciles. En producción, la nueva producción tiene que venir de recuperación secundaria, como hemos hablado antes. Pero eso requiere alto capital y requiere alta tecnología que no la tiene cualquier compañía pequeña, ¿ya? Son estudios yo dirigí la parte tecnológica de una compañía grande y ahí se trataba justamente de cada vez optimizar y ver la forma de sacar más petróleo, ¿ya? Pero esas cosas no se están haciendo, pues, ¿no? Entonces, usted dice, hay que sentar las bases, sí, hay que sentar las bases. Ahora, le voy a decir, no va a esperar la compañía, no esperemos que 3 años hasta que cambien todo. Pero cuando venga un cambio de actitud del país, ¿ya? A donde está diciendo, sí, está en el Congreso, tal vez la Asamblea Constituyente de aprobarse, podría ser un vehículo favorable, es decir, aquí se van a hacer los cambios, pero tiene que haber la voluntad y tiene que haber incluso un mensaje que yo no lo oigo bien claro, de esto de aumentar la producción, ¿no? Y hay que equilibrar entre los mensajes del medio ambiente, de que hay que mantenerlo, pues yo apoyo con eso, porque ese mensaje también es extremado del medio ambiente, que vamos a cerrar, vamos a bajar el extractivismo, eso no ayuda pues a atraer la inversión. Sí, está siendo un problema de los últimos años, inestabilidad administrativa, jurídica. Si hay un nuevo gobierno que incluso este par de días últimos estuvo promocionando precisamente al Ecuador en los Estados Unidos, ¿por qué no abrir un plan de inversiones que con seguridad jurídica, insisto, haya una nueva apertura para la inversión extranjera en el Ecuador? Sí, el asunto es que yo, como inversionista, yo fui gerente de nuevas inversiones para Latinoamérica. Yo no me comprometería ni siquiera a usar muchos recursos en la compañía hasta que no vea los cambios del asunto de la seguridad jurídica. ¿Ya?
¿ok? Mientras yo no vea eso, mientras yo no confíe en ese socio que me está ofreciendo este negocio, yo no voy a invertir. Y ese es el mensaje que lo están dando, porque hasta ahora las compañías básicamente no han respondido a ninguna de esas. Ahora, está bien esas visitas, todo eso está bien, estoy de acuerdo con eso. Esas son cosas macro, pero al final de los finales, en una visita o una promoción o en un congreso, de ahí no va a salir la inversión. La inversión va a salir estrictamente de qué es lo que propones. Sentémonos aquí, revisemos los datos, revisemos cuál es el impacto, cuáles son los términos ya fiscales que tú me vas a poner, y ahí comenzamos a hablar. El resto es más o menos relaciones públicas. ¿Y cuáles serían los principales cambios que debe operar, los básicos del Ecuador, para iniciar un proceso de apertura con seguridad jurídica? Mira, si yo estuviera en la situación que he estado antes, yo diría, en primer lugar, lo más importante de todo es que me blinden los contratos, ¿ok? Que haya una ley, y eso quizás tal vez de ganar el sí, y a ver la Asamblea Constituyente, quizás ese puede ser el vehículo. Que me blinden los contratos, como está haciendo Perú. En Perú ha habido 9 presidentes en 10 años, y aún así la inversión de Perú es enorme, incluso en hidrocarburos. Ahí está la Chevron, ahí está la Occidental ahorita invirtiendo. Es porque ellos tienen leyes de blindajes de contratos, que no me lo toque nadie. Y afuera de eso es lo más importante de todo, ¿ya? Porque si no tengo confianza en que usted me va a cambiar, yo entro con unos términos, y después que he invertido 300, 500 millones de dólares, me dice, no te voy a permitir que tú lleves 40%, ahora te la voy a rebajar a 20%. Eso mata a cualquiera. Eso ya ha pasado. Y ya ha pasado en el Ecuador, y por eso se fueron. Si no cambian eso, yo no voy a invertir, pues. Entonces son cosas tan elementales como esa, ¿no? Bien, al ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero, que nos ha atendido desde Estados Unidos, gracias por hacer este análisis sobre la situación petrolera, no solo en el mercado internacional, sino cómo incide en el Ecuador, en donde ha caído la producción petrolera y ha sido muy difícil recuperarla, y también a lo que se suma la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. Ingeniero Raúl Ortiz, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Muy amable. 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con el jurista y constitucionalista doctor Roberto Andrade para hablar sobre los desafíos de la consulta popular próxima y también de la Asamblea Constituyente de aprobar el pueblo ecuatoriano libremente en las urnas el domingo 16 de noviembre próximo. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Un operativo militar con 1.500 efectivos